Buenas noches, hermanos. Continuamos con el estudio de Juan, la carta de Juan. Y el tema de hoy, para continuar con lo que estábamos viendo hace como 15 días atrás, es la vida de Tomás. Si no percibo con mis sentidos, no creo. Está basado en Juan capítulo 20. Considerando entonces el primer escenario en este tema, tenemos que ver el primer llamamiento que Jesús hace a algunas personas. El escenario es un pescadero y ahí dice la escritura que llama a Andrés, Pedro, Juan, Jacobo. Incluso en ese mismo escenario está Felipe, Natanael, ¿verdad? Bartolomé, dice Juan capítulo 1, versículo 35. Y todos estos personajes, después de escuchar el llamamiento de Jesús, dice la escritura, se quedaron con él. Jesús le dice allí en ese momento: haré que seáis pescadores de hombres. No los llama sin propósito, sino que les da una palabra y da a entender también lo que el Señor va a hacer en el proceso para que ellos lleguen a ser lo que Él ha tenido o ha ideado en su mente, en su mente como Dios. Lo importante también acá es que estos personajes en el primer escenario dejaron todo, sus redes, sus barcas, su padre en el caso de Juan y Jacobo, ¿verdad? Y siguieron a Jesús, según Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. El segundo escenario a considerar es el llamamiento que Jesús hace ya a sus 12 discípulos, ¿verdad? Y los convierte o los designa como apóstoles, y son 12. Pero antes de llamarlos, o digamos de designarlos como apóstoles, Él les da la autoridad. Ellos son llamados con la autoridad del Señor. Autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, autoridad para sanar toda enfermedad y todo tipo de dolencia. Los llamó como Él quiso, los eligió, dice la Escritura, vinieron a Jesús, ¿verdad? Y los designó como apóstoles, enviados con un propósito. Y el listado ustedes lo pueden ver allí en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, donde ahí aparece por primera vez entonces Tomás. Luego lo podemos encontrar en el tercer escenario, el llamamiento que Jesús hace ahora directamente a Pedro, ¿verdad? Y a los que están también de alguna manera en la misma barca. Entrando Jesús en la barca de Pedro, ¿verdad? No habían pescado en toda la noche, dice la Escritura, y entonces recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían, dice, llamaron a sus otros compañeros de barca y las barcas se hundían, ¿verdad? Y el temor cayó en ellos. Y en ese momento, cuando el temor estaba aún en los hijos del trueno, Juan y Jacobo, Pedro, también allí, tuvo temor. Jesús, con palabras de pastor, le dice: no temas. Desde ahora serás, un llamamiento directo, desde ahora serás pescador de hombres. Primero dijo: haré que seáis pescadores de hombres. Ahora le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y creo que también fueron impactados por esta palabra Juan y Jacobo, ¿verdad? Estos hijos de Zebedeo, y dice la Escritura que dejándolo todo, se siguieron a Jesús. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿y Tomás dónde está? ¿Está en alguna parte? Tomás, a lo mejor podríamos decir, estaba lejos, estaba haciendo cualquier cosa, pero ellos estaban haciendo distintas cosas, sus actividades normales, aunque ya habían recibido un llamado de parte del Señor. ¿Cuánto escenario? La cruz, la crucifixión. ¿Dónde estaba Tomás en la crucifixión? Y podríamos decir que era un desertor, pero fíjese en la Escritura lo que dice. Los 11 discípulos, dice Mateo capítulo 26 y Marcos 14, le abandonaron. Lo dejaron solo a Jesús. Incluso dice la Escritura que Pedro, ahí en el lugar del templo, o el lugar donde estaban juzgando a Jesús, dice que miraba de lejos, estaba ahí oculto. Incluso maldijo hay varias cosas que uno puede ver, que después vamos a ver a continuación de este personaje llamado Tomás, que también está involucrado el apóstol Pedro. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar
lo que la Biblia dice acerca de los que estuvieron con Jesús. Los que estuvieron con Jesús. Fíjense, Simón de Sirene estuvo con Jesús, las mujeres estuvieron con Jesús, el malhechor de la cruz estuvo con Jesús, la multitud que se burlaba de Jesús estuvieron con Jesús, los soldados estuvieron con Jesús, Juan el Amado estuvo con María, la madre de Jesús, a los pies de Jesús, en la cruz. José de Arimatea estuvo también con Jesús y Nicodemo. Así que juzgar a Tomás como un desertor, un solitario, un incrédulo, como que tenemos que tener cuidado en relación, porque algo está diciendo Juan al dejar este personaje para enseñarnos a nosotros algo también a través de su experiencia. El quinto escenario, la resurrección de Jesús, la aparición a sus discípulos. La Escritura dice que todos estaban escondidos, estaban encerrados por temor a los judíos. La puerta estaba cerrada. Y lo más dramático de esta situación no es que estuvieran escondidos, sino que el Señor mismo envió mensajeros de alguna manera para que ellos escucharan la resurrección de Jesús. Y dice la Escritura que la primera mujer que vino, una mujer para ellos a lo mejor discriminada, pecadora, bueno, no sé, dice, no le creyeron. Tocó la puerta, no le creyeron. Después el Señor envió 2 mensajeros, o 3, los de Emaús, y dice que ni aún a ellos le creyeron. Y cuando Jesús entró, dice la Escritura, como mensajero divino, la palabra viva entre ellos, claro, se alegraron, pero Jesús les reprochó, fíjese, su incredulidad y su dureza de corazón. Y cuando hablamos de Tomás, cuando decimos que Tomás es incrédulo, ver para creer, ¿qué dice aquí en relación a los discípulos? ¿Verdad? Aún así el Señor amorosamente les entrega una palabra de paz. Mi paz os dejo. Y aún les da el poder del Espíritu, aunque todavía no lo recibieron ahí, pero les dio de alguna manera lo que ellos iban a recibir cuando Jesús no estuviera, recibir el Espíritu Santo. Y también les dio la misión, ¿verdad? Cuando Él les dice, como el Padre me envió, a ustedes también les envío. Tomás no estuvo. A lo mejor estuvo llorando la partida de Jesús. A lo mejor vio todo, a lo mejor perdió su esperanza en Jesús. ¿Quién sabe? Pasó su miedo solo. No quiso estar con sus compañeros. Bueno, podríamos sacar muchas deducciones en relación a lo que pasó con la vida de Tomás. Bueno, en el sexto escenario, la resurrección, los discípulos se encuentran con Tomás, ¿verdad? Que seguramente llega al lugar donde ellos estaban y le dijeron, el Señor vive, hemos visto al Señor. Y él dice, la reacción, cuando escucha esta palabra, es interesante cómo él reacciona. Si no viere las heridas en sus manos, si no metiere el dedo en las llagas, si no colocara la mano en su costado, no creeré. Lapidario. Y uno podría decir el descontento que también hubo entre sus compañeros, porque yo no sé más allá del diálogo, pero siempre se ha dicho que Tomás es un incrédulo. Jesús también tiene que decirle más adelante, en el séptimo escenario, ¿verdad? Cuando aparece al 8º día por causa de Tomás. Y usted puede decir, ¿y por qué? Porque la Biblia dice en el capítulo 17 del libro de Juan, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Entonces el Señor busca a su apóstol, busca a su discípulo. ¿Y por qué no decirlo? Muchas personas están como Tomás en el día de hoy. Y el Señor aún así los busca. Y lo va a buscar a través de nosotros. Busca a los incrédulos, los agnósticos, los escépticos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Podríamos decir. Los que conocen la vida también mía, aún ahí el Señor los busca. Y yo creo que por eso que dejó el apóstol Juan, el amado, este personaje para que reflexionemos. El Señor dice entonces ahí palabras maravillosas, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Juan capítulo 17, versículo 12. Y tuve que decirle, mira mis manos, mete el dedo allí en mis manos, acércate, porque ya al mirar las heridas, ya al meter el dedo en la llaga, yo creo que el temor invadió el corazón, porque más adelante Jesús le dice, acércate, coloca tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, cree. Jesús tuvo que, no sé si con palabras fuertes o palabras amorosas, tuvo que decirle, cree.
Y él tiene que decir al final, Señor mío y Dios mío. Y el Señor no tan solo le dice a Tomás, le dice a todos los discípulos, ¿verdad? Estando ellos presentes. Felices los que no vieron y creyeron. Jesús ama a las personas incrédulas. Jesús ama, ¿por qué no?, a los racionalistas. Jesús ya ama a todos los que piensan con su cabeza. Jesús también los ama y los busca. En el escenario número 8, podríamos decir, ¿verdad? Aparece por tercera vez a sus discípulos en la segunda pesca milagrosa. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Pescando. Si el llamamiento ya lo habían recibido. A veces también nosotros hacemos lo mismo. Pedro dijo, me voy a pescar. Así dice la Escritura. Y Tomás, Natanael, Juan y Jacobo, el grande, y 2 discípulos más dijeron, nosotros también nos vamos a pescar. Y se subieron todos a la barca, no pescaron nada durante la noche, y Jesús tuvo que entonces llamarlos. Y me llama la atención cuando Jesús hace una cosa muy distinta, fíjense. No les da ninguna comisión ahí. No les da ninguna palabra, más que los llama y les dice, vengan a comer. Coman, vengan, comer. Y les dio pan y les dio pescado. Y aquí hay una cosa dramática, porque ellos, no sé si estaban avergonzados, no sé si estaban pensando, no sé si estaban reflexionando, pero ninguno dijo ninguna palabra, porque ninguno quería reconocer lo que ellos sabían, que Jesús era el Señor. En el penúltimo escenario, Pentecostés. Fíjese qué interesante. Tomás está ahí en el aposento alto, unánime, entregado a la oración junto con las mujeres, y fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre valiente, porque dice la Escritura, Pedro se levantó y ellos también se levantaron en el primer gran mensaje lleno del Espíritu Santo. ¿Qué fue de Tomás? Tomás, dice la tradición, que fue un gran evangelista. Fue llevado por el Espíritu a Persia y a la India, ¿verdad? A entregar el Evangelio. Fue martirizado el año 75 después de Cristo, dicen los comentaristas. Fue torturado y fue lanceado, ¿ya? Lo mataron con una lanza por causa de Cristo. El capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos dice, y me seréis testigos. La palabra testigo tiene que ver con martures, hasta la muerte se refiere. Y Tomás, que es un hombre que dio la vida por su Cristo, por su Señor. Así que, hermanos, yo creo que esta enseñanza así a la rápida de este personaje llamado Tomás nos hace reflexionar profundamente en nuestro llamado que tenemos delante del Señor. Si estamos pasando por lo mismo en el día de hoy, ante tanta cosa que está atacando nuestras mentes, nuestros corazones, y de repente como que perdemos el horizonte divino, decirles que el Señor nos busca y aún así está atento a nuestras necesidades, y Él siempre su mirada está puesta en nosotros. Si nos llamó es porque Él va a terminar la obra en nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo.